La razón oculta, por la que las personas dirán no al sistema de la bestia. Mira esto y no te lo pierdas. ¿Te has preguntado alguna vez si tendrías el valor de rechazar la marca de la bestia cuando llegue ese momento profético descrito en el Apocalipsis? Esta no es una pregunta cualquiera, hermanos y hermanas en Cristo. Es una interrogante que sacude los cimientos mismos de nuestra fe cristiana y nos confronta con la realidad bíblica más impactante de los tiempos finales. Hoy vamos a revelar algo extraordinario que las Sagradas Escrituras han mantenido velado para estos últimos días. La verdadera razón espiritual por la cual millones de creyentes tendrán la fortaleza sobrenatural para decir no al sistema del anticristo, incluso cuando enfrentar tal decisión signifique perderlo absolutamente todo. La palabra de Dios nos advierte claramente en el libro de Apocalipsis sobre este momento decisivo que separará a los verdaderos adoradores del Cordero de aquellos que se inclinarán ante el engaño satánico. Estamos viviendo tiempos proféticos sin precedentes, donde las señales bíblicas se manifiestan ante nuestros ojos con una claridad asombrosa. La persecución de los cristianos aumenta globalmente, los sistemas de control económico se perfeccionan y la apostasía invade las iglesias tibias. Pero existe un remanente fiel, sellado por el Espíritu Santo, que comprende el misterio divino detrás de su capacidad para resistir. Lo que estás a punto de descubrir transformará tu comprensión sobre la tribulación venidera y fortalecerá tu determinación espiritual. Las Escrituras revelan 7 tipos específicos de personas que rechazarán categóricamente este sello de condenación eterna, y las características sobrenaturales que Dios está desarrollando en su pueblo escogido precisamente en esta hora crucial. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Deja tu petición de oración en los comentarios. La intercesión es nuestra arma más poderosa en estos tiempos finales. Oremos juntos como cuerpo de Cristo, fortaleciendo nuestra fe colectiva. Si este mensaje resuena en tu espíritu, dale like y suscríbete para no perderte las revelaciones bíblicas que Dios está desvelando para su pueblo en estos últimos días. La lluvia golpeaba con furia las ventanas del pequeño apartamento en Jerusalén, mientras Samuel observaba las noticias con el corazón acelerado. El presentador anunciaba con voz solemne que el nuevo líder mundial había logrado algo que nadie creía posible: un tratado de paz definitivo entre Israel y todas las naciones árabes. Las cámaras mostraban multitudes celebrando en las calles, lágrimas de alegría corriendo por los rostros de personas que habían perdido familiares en décadas de conflicto. Pero Samuel no celebraba. Sus manos temblaban mientras sostenía la Biblia gastada que había pertenecido a su abuelo, un rabino que se convirtió a Cristo en sus últimos años, y le enseñó las profecías que ahora cobraban vida ante sus ojos. Recordaba perfectamente las palabras de su abuelo antes de morir: «Hijo mío, cuando veas al hombre que traiga paz a nuestra tierra, cuando el mundo entero lo aclame como Salvador, recuerda Daniel capítulo 9, versículo 27. Ese será el principio del fin, pero también el momento donde los verdaderos hijos de Dios brillarán como nunca antes». Aquella noche, mientras el mundo dormía embriagado por las promesas de prosperidad y unidad global, Samuel comenzó a comprender el misterio divino que separaría a la humanidad en 2 grupos eternamente distintos. En otra parte del mundo, María trabajaba como enfermera en un hospital de Madrid, donde acababan de implementar el nuevo sistema de identificación biométrica obligatorio para todo el personal médico. Era solo un pequeño chip, decían, que facilitaría el acceso a medicamentos controlados y garantizaría la seguridad de los pacientes.
Pero algo en su espíritu se revolvía cada vez que veía a sus compañeros extender voluntariamente sus manos para recibir el implante. Las palabras del Apocalipsis resonaban en su mente como campanas de advertencia, aunque todos la miraban con compasión, como si fuera una fanática religiosa incapaz de adaptarse al progreso. La primera categoría de personas que rechazarían la marca comenzaba a manifestarse en individuos como Samuel y María, aquellos que predicaban a Jesucristo sin temor ni vergüenza. No eran pastores famosos ni teólogos reconocidos, sino creyentes ordinarios cuya fe había sido forjada en el fuego de la adversidad cotidiana. Habían aprendido a reconocer la voz del Espíritu Santo en medio del ruido ensordecedor del mundo moderno. Sus testimonios no nacían de libros de teología, sino de encuentros personales con el Cristo resucitado que había transformado sus vidas de manera radical e irreversible. El anciano Pedro, un pescador retirado de Galicia, pertenecía a este grupo peculiar. Cada mañana se levantaba antes del amanecer para orar en la playa donde había trabajado toda su vida. Los turistas que lo veían pensaban que era solo un viejo nostálgico hablando solo, pero Pedro mantenía conversaciones profundas con su Salvador. Había visto demasiado en sus 80 años para dejarse engañar por las apariencias. Cuando el sistema económico global colapsó repentinamente y el líder carismático apareció con soluciones milagrosas, Pedro reconoció inmediatamente el patrón profético. Les decía a todos los que quisieran escuchar, el mar puede parecer calmado antes de la tormenta más feroz. He navegado suficiente para reconocer las señales. La segunda categoría emergía silenciosamente en las sombras de la sociedad moderna. Los obedientes a los mandamientos divinos no eran legalistas religiosos obsesionados con reglas humanas, sino almas que habían descubierto que la obediencia a Dios era su expresión máxima de amor. Como Ana, una joven programadora de software en Silicon Valley que rechazó múltiples ofertas millonarias porque los proyectos violaban principios bíblicos fundamentales. Sus colegas no podían entender por qué alguien tan brillante desperdiciaría oportunidades doradas, pero Ana había aprendido que cada decisión, aparentemente pequeña, era una declaración de lealtad en la guerra espiritual invisible. Los sellados por Dios formaban la tercera categoría, aunque muchos de ellos ni siquiera eran conscientes del sello invisible que portaban. Eran como Daniel, un médico misionero trabajando en las favelas de Brasil. Había sobrevivido a 3 intentos de asesinato, innumerables amenazas de narcotraficantes y enfermedades que deberían haberlo matado. Sus compañeros médicos lo llamaban milagrosamente afortunado, pero Daniel sabía que una protección sobrenatural lo cubría. Cuando llegó el momento de elegir entre el nuevo sistema de salud global que requería la marca de identificación o perder su licencia médica, la decisión fue instantánea. El sello de Dios en su frente era más real que cualquier credencial terrenal. La cuarta categoría la componían los seguidores fieles y verdaderos de Jesucristo, aquellos cuya devoción había sido probada en el crisol del sufrimiento personal. Como Rebeca, una madre soltera en Nigeria que había perdido a su esposo por negarse a renunciar a Cristo frente a extremistas religiosos. Cada noche, mientras sus 3 hijos dormían, ella lloraba en silencio recordando el rostro de su amado, pero jamás dudó de su fe. Cuando el gobierno implementó el programa de asistencia social que requería el registro biométrico universal, Rebeca eligió el hambre antes que comprometer su alma. Sus hijos no entendían por qué su madre rechazaba la ayuda que tanto necesitaban, pero ella les enseñaba con lágrimas y sonrisas que hay tesoros más valiosos que el pan terrenal.
Los acontecimientos mundiales se aceleraban como piezas de dominó, cayendo en perfecta sincronización profética. Los terremotos aumentaban en frecuencia e intensidad. Las economías nacionales se tambaleaban al borde del colapso total, y las guerras amenazaban con estallar en cada continente. En medio de este caos orquestado surgió el hombre con respuestas para cada problema, soluciones para cada crisis, esperanza para cada desesperación. Los medios de comunicación lo presentaban como el arquitecto de la nueva era dorada de la humanidad. Firmó tratados imposibles, unió enemigos ancestrales y prometió un futuro donde la tecnología y la espiritualidad se fusionarían para crear el paraíso terrenal. Pero mientras las masas lo aclamaban como Mesías secular, un remanente disperso por todo el planeta sentía el escalofrío del reconocimiento profético. Eran personas comunes, con una percepción extraordinaria, dotadas de discernimiento espiritual que penetraba el velo de engaño. Veían más allá de los milagros económicos y las maravillas tecnológicas. Reconocían la falsificación satánica del verdadero reino de Dios. No necesitaban señales espectaculares ni revelaciones angelicales. La palabra de Dios, grabada en sus corazones, era su brújula infalible en medio de la tormenta de confusión global. La quinta categoría de resistentes emergió con una característica que desafiaba toda lógica humana. Amaban a Cristo más que sus propias vidas terrenales. En una cafetería de Buenos Aires, Martín cerraba su negocio familiar por última vez. 3 generaciones de su familia habían servido el mejor café de la ciudad, pero el nuevo decreto gubernamental era claro. Sin el identificador digital universal, ningún comercio podía operar legalmente. Sus empleados le rogaban que aceptara el sistema, argumentando que no era más que un código de barras sofisticado. Pero Martín había estudiado las Escrituras durante años en reuniones clandestinas de estudio bíblico. Sabía que algunos umbrales, una vez cruzados, no tienen retorno. Mientras colocaba el cartel de cerrado permanentemente en la puerta, susurró una oración que su abuela le había enseñado. Señor, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que soy te pertenece. La transformación de Jerusalén en el epicentro del nuevo orden mundial ocurrió con una rapidez que dejó sin aliento incluso a los observadores más escépticos. El tercer templo, cuya construcción había sido considerada imposible durante generaciones, se erigió en tiempo récord gracias a una tecnología de construcción revolucionaria y un acuerdo político sin precedentes. Las cámaras de televisión transmitían cada momento histórico a miles de millones de espectadores hipnotizados. El líder mundial, con carisma que eclipsaba a cualquier político anterior, caminaba por los atrios sagrados, prometiendo una era de iluminación espiritual que trascendería todas las religiones tradicionales. En un pequeño pueblo de Polonia, la anciana Katarzyna observaba estos eventos con lágrimas silenciosas. Había sobrevivido al Holocausto cuando era niña, ocultándose en sótanos mientras los nazis cazaban a su familia. Ahora, a sus 90 años, reconocía el mismo espíritu de control absoluto vestido con ropajes de benevolencia y progreso. Reunía secretamente a los jóvenes de su comunidad, compartiendo no solo sus memorias del pasado, sino las advertencias proféticas que había descubierto en décadas de estudio bíblico. La historia no se repite exactamente, les decía con voz temblorosa pero firme, pero el espíritu del anticristo siempre usa las mismas estrategias, promete seguridad a cambio de libertad, prosperidad a cambio de alma y paz a cambio de verdad. Los victoriosos sobre la bestia, la sexta categoría, no eran guerreros en el sentido tradicional. Eran como Chen,
un ingeniero de inteligencia artificial en Shanghái que había descubierto algo aterrador en el código del nuevo sistema de identificación global. No era simplemente un método de rastreo. Era un algoritmo diseñado para modificar gradualmente el comportamiento humano mediante estímulos imperceptibles. Cuando intentó advertir a sus superiores, fue despedido inmediatamente y su nombre fue añadido a una lista negra internacional. Pero Chen no se arrepintió. Había elegido la victoria espiritual sobre el éxito profesional, la verdad sobre la comodidad, la eternidad sobre la temporalidad. Los 144.000 mencionados en el Apocalipsis comenzaban a manifestarse de maneras que nadie había anticipado completamente. No aparecieron con trompetas celestiales ni señales visibles, sino como una red invisible de creyentes inquebrantables dispersos estratégicamente por el Espíritu Santo. Cada uno había pasado por su propio Getsemaní personal, momentos de agonía donde tuvieron que elegir entre la voluntad divina y la supervivencia humana. Como Amara, una doctora etíope que renunció a su posición en la Organización Mundial de la Salud cuando descubrió que las nuevas vacunas obligatorias contenían nanotecnología de rastreo permanente vinculada al sistema de identificación global. Las señales en Israel se intensificaban diariamente. El tratado de 7 años que había traído paz sin precedentes a Medio Oriente era celebrado como el logro diplomático del milenio. Los palestinos e israelíes compartían recursos, los muros de separación caían, y Jerusalén se convertía en la capital espiritual de la humanidad unificada. Pero aquellos con discernimiento espiritual notaban detalles inquietantes. Los sacrificios en el nuevo templo habían comenzado de nuevo, pero con modificaciones sutiles que violaban las prescripciones levíticas. El líder mundial participaba en ceremonias religiosas que mezclaban elementos del judaísmo, cristianismo, islam y misticismo oriental, proclamando que todas las religiones eran caminos hacia la misma verdad universal. Queridos hermanos que nos acompañan en este momento tan especial, quiero detenerme un instante para hablarles directamente al corazón. Sé que muchos de ustedes están sintiendo algo profundo mientras escuchan estas palabras, tal vez un escalofrío espiritual, quizás lágrimas que no pueden explicar. No es casualidad que estén aquí, en este preciso momento, recibiendo este mensaje. Dios tiene un propósito específico para cada uno de ustedes. Si estas verdades están resonando en su espíritu, si sienten que el Espíritu Santo les está preparando para algo trascendental, los invito con todo mi corazón a que se unan a esta familia de fe. Presionen ese botón de suscripción no como un simple gesto digital, sino como un pacto de permanecer alertas y preparados juntos. Y en los comentarios, compartan lo que Dios está hablando a sus corazones. Sus testimonios fortalecen a otros creyentes que tal vez están pasando por pruebas similares. No están solos en esta jornada. Somos un cuerpo, una familia espiritual unida por lazos más fuertes que la sangre. El colapso económico global sucedió en una sola noche, como un tsunami financiero que arrasó con los ahorros de toda una vida de miles de millones de personas. Los bancos cerraron sus puertas, los cajeros automáticos dejaron de funcionar y el pánico se apoderó de las calles de cada ciudad importante del mundo. Pero mientras las masas desesperadas clamaban por soluciones, el líder carismático apareció en todas las pantallas del mundo con una sonrisa tranquilizadora y un plan revolucionario. La nueva moneda digital universal, respaldada por un sistema de identificación biométrica infalible, restauraría el orden en cuestión de días. Solo había un requisito. Cada persona debía recibir el identificador único,
un pequeño implante que garantizaría seguridad financiera de por vida. En los suburbios de Detroit, Marcus observaba cómo sus vecinos hacían fila voluntariamente para recibir la marca salvadora. Era un veterano de guerra que había perdido una pierna en Afganistán, un hombre que conocía el verdadero costo de la libertad. Su esposa había muerto de cáncer 2 años antes, dejándolo solo con su fe como único consuelo. Mientras todos corrían hacia los centros de registro, Marcus permanecía en su pequeña casa, leyendo el libro de Apocalipsis con una claridad que nunca antes había experimentado. Las palabras saltaban de las páginas como advertencias urgentes, escritas específicamente para este momento. Sabía que pronto vendrían por él, por los resistentes, por aquellos que se negaban a participar en el nuevo sistema económico mundial. La transformación de las iglesias tradicionales en centros de adoración ecuménica ocurrió con una sutileza diabólica. No hubo decretos violentos ni persecuciones abiertas al principio. En cambio, líderes religiosos de todas las denominaciones comenzaron a predicar un mensaje unificado de tolerancia radical y verdad relativa. El nombre de Jesús seguía siendo mencionado, pero despojado de su exclusividad salvífica. Cristo se convirtió en uno de muchos maestros iluminados, su cruz en un símbolo antiguo entre tantos otros, su resurrección en una metáfora de renovación personal. Los pastores que se resistían a este mensaje unificado perdían sus exenciones fiscales, sus edificios eran confiscados por el Estado y sus congregaciones eran catalogadas como grupos extremistas peligrosos. En Corea del Sur, el pastor Kim dirigía una iglesia subterránea que se reunía en diferentes hogares cada semana para evitar la detección. Había sido uno de los líderes religiosos más prominentes del país, con una mega iglesia de 20.000 miembros. Pero cuando se negó a instalar los escáneres biométricos obligatorios en las entradas del templo y rechazó predicar el Evangelio de la Unidad Universal, todo cambió. Ahora, con apenas 200 fieles que arriesgaban todo para adorar en espíritu y verdad, experimentaba un avivamiento espiritual más poderoso que cualquier cosa que había vivido en sus años de popularidad. El Espíritu Santo se movía con una intensidad que recordaba a la iglesia primitiva, con sanidades milagrosas, profecías precisas y una valentía sobrenatural frente a la persecución inminente. Los falsos profetas proliferaban como hongos después de la lluvia, cada uno más espectacular que el anterior. Realizaban milagros que dejaban a las multitudes boquiabiertas. Hacían llover en medio de sequías, sanaban enfermedades incurables frente a las cámaras, incluso parecían resucitar muertos en ceremonias televisadas globalmente. Pero aquellos con discernimiento espiritual notaban la ausencia del fruto del Espíritu en estos hacedores de maravillas. No había amor genuino, solo espectáculo. No había humildad, solo arrogancia disfrazada de espiritualidad. No había verdad, solo manipulación emocional expertamente orquestada. El más prominente de estos falsos profetas, conocido simplemente como el profeta, tenía la habilidad de hacer descender fuego del cielo a voluntad. Un espectáculo que convencía a millones de que el nuevo orden espiritual era verdaderamente divino. En una favela de Río de Janeiro, Isabela cuidaba a un grupo de niños huérfanos que habían perdido a sus padres en la violencia del colapso social. No tenía recursos, no tenía apoyo gubernamental porque se negaba a registrarse en el nuevo sistema. Pero cada día aparecía comida en su puerta, dejada por ángeles humanos que arriesgaban todo para ayudar a los resistentes. Isabela les enseñaba a los niños las historias bíblicas prohibidas, les cantaba los himnos antiguos que ya no se escuchaban en las iglesias oficiales,
y les preparaba para un futuro donde la fe sería su única posesión verdadera. Una noche, mientras acunaba a un bebé enfermo, sintió una presencia sobrenatural en la habitación. No vio ángeles ni escuchó voces audibles, pero una paz inexplicable llenó su corazón y supo con certeza absoluta que Dios no había abandonado a su pueblo. La presión social para aceptar la marca se intensificaba exponencialmente. Las corporaciones despedían a empleados no registrados. Las escuelas expulsaban a estudiantes sin identificación biométrica. Los hospitales negaban tratamiento médico a quienes rechazaban el sistema. Las familias se dividían dramáticamente. Padres denunciaban a hijos rebeldes. Esposos abandonaban a esposas resistentes. Hermanos se convertían en enemigos mortales. El líder mundial aparecía diariamente en los medios, con lágrimas aparentemente sinceras, rogando a los resistentes que no condenaran a sus familias al sufrimiento innecesario. Solo es un número de identificación, repetía constantemente. Un pequeño paso hacia la paz y prosperidad universal que todos merecemos. Los que permanecían fieles comenzaron a desarrollar una red clandestina de supervivencia que recordaba a las catacumbas romanas. Utilizaban códigos bíblicos para comunicarse, se reunían en lugares secretos para adorar, compartían recursos escasos con una generosidad que desafiaba la lógica económica. En las montañas de Colorado, un grupo de familias cristianas había establecido una comunidad autosuficiente, cultivando su propia comida, educando a sus hijos en las Escrituras, preparándose para los días más oscuros que sabían que vendrían. No eran extremistas paranoicos, como los medios los retrataban, sino creyentes que habían tomado en serio las advertencias proféticas y actuaban con sabiduría serpentina y sencillez de palomas. La ruptura del Tratado de Paz con Israel ocurrió exactamente a los 3 años y medio, tal como las Escrituras habían predicho con precisión quirúrgica. El líder mundial, que hasta ese momento había sido el garante de la seguridad israelí, entró al tercer templo con una comitiva de líderes religiosos de todas las faiths principales. Lo que sucedió después quedó grabado en la historia como el momento de la gran blasfemia. Se sentó en el trono preparado para el Mesías, declaró que él era la encarnación de la divinidad universal y ordenó que su imagen fuera adorada en cada lugar de culto del planeta. Los judíos ortodoxos que habían apoyado su gobierno quedaron horrorizados, rasgando sus vestiduras y llorando amargamente al darse cuenta de que habían sido engañados por el antimesías que sus antiguos rabinos habían advertido. En las calles de Tel Aviv, David, un joven soldado israelí, desertó de su unidad cuando recibió órdenes de arrestar a rabinos que se negaban a adorar la imagen del líder. Su entrenamiento militar le había enseñado a obedecer sin cuestionar, pero algo más profundo que el condicionamiento humano se activó en su espíritu. Recordó las historias que su bisabuela superviviente del Holocausto le había contado sobre cómo reconocer el mal cuando viene disfrazado de orden y progreso. Huyó hacia el desierto del Negev, donde encontró a otros judíos que habían reconocido finalmente que Yeshua, Jesús, era verdaderamente el Mesías que sus ancestros habían rechazado. El velo había sido quitado de sus ojos en el momento más oscuro de su historia nacional. La implementación forzosa de la marca se volvió brutalmente sistemática. Equipos de seguridad biométrica, respaldados por inteligencia artificial que podía rastrear a cualquier persona no registrada, realizaban redadas casa por casa. Los resistentes eran llevados a centros de rehabilitación donde psicólogos y consejeros espirituales intentaban convencerlos de que su resistencia era una forma de enfermedad mental,
un delirio religioso que ponía en peligro el bienestar colectivo. Muchos cedían bajo la presión psicológica constante, el aislamiento, la privación de alimentos y sueño. Pero un remanente permanecía inquebrantable, cantando himnos en sus celdas, orando por sus perseguidores, brillando con una luz sobrenatural que desconcertaba a sus captores. Mis queridos hermanos y hermanas que han llegado hasta aquí en este mensaje tan crucial para nuestros tiempos, quiero abrir mi corazón completamente a ustedes. Sé que algunos están escuchando esto en la soledad de sus habitaciones, tal vez luchando con miedo sobre el futuro, preguntándose si tendrán la fortaleza para mantenerse firmes cuando llegue la hora de la prueba. Quiero que sepan que no están solos, que cada uno de ustedes es precioso para Dios y para esta comunidad de fe que estamos construyendo juntos. Si el Espíritu Santo ha tocado su corazón con estas verdades, si sienten que Dios los está preparando para ser parte de ese remanente fiel, los invito con todo el amor de Cristo a que se suscriban a este canal. Pero más que eso, los animo a que compartan sus propias historias en los comentarios. Cuéntenos cómo Dios los está fortaleciendo, qué señales están viendo en sus propias vidas y comunidades. Sus testimonios son semillas de esperanza para otros que tal vez están al borde de rendirse. Y si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje, compártanlo con valentía y amor. Juntos somos más fuertes, juntos venceremos. En África subsahariana, las tribus cristianas que habían resistido la colonización espiritual del nuevo orden mundial enfrentaban una persecución que superaba cualquier cosa en su historia. Aldeas enteras eran borradas del mapa por negarse colectivamente a aceptar la marca. Pero en medio de esta tribulación sin precedentes ocurrían milagros que recordaban al éxodo de Egipto. Fuentes de agua aparecían en el desierto donde grupos de creyentes huían. Multiplicaciones de alimentos ocurrían cuando comunidades de fe compartían sus últimas provisiones. Y protección sobrenatural se manifestaba cuando parecía imposible escapar de las fuerzas de seguridad. Un misionero anciano que había servido en África durante 50 años declaró antes de su martirio: «He visto más milagros en estos últimos meses que en toda mi vida de ministerio. Dios está mostrando su poder como nunca antes, porque su pueblo lo necesita como nunca antes». La tecnología de vigilancia alcanzó niveles que George Orwell jamás habría imaginado. Drones microscópicos flotaban en el aire de las ciudades, capaces de identificar a cualquier persona no registrada por su patrón de calor corporal único. Las inteligencias artificiales analizaban cada comunicación digital, cada transacción, cada movimiento, creando perfiles predictivos de quienes podrían ser resistentes potenciales. Pero los creyentes desarrollaron sus propios métodos de supervivencia. Aprendieron a comunicarse mediante parábolas y códigos bíblicos, a moverse en pequeños grupos durante las horas de menor vigilancia, a confiar en la guía sobrenatural del Espíritu Santo más que en su propia prudencia humana. En un búnker subterráneo en algún lugar de Europa del Este, un grupo de hackers cristianos trabajaba incansablemente para mantener canales de comunicación seguros entre las comunidades de creyentes dispersas. Habían renunciado a carreras lucrativas en Silicon Valley, a la seguridad del sistema para usar sus habilidades en la guerra espiritual digital. Cada día era una carrera contra el tiempo, sabiendo que eventualmente serían descubiertos, pero determinados a mantener la red de esperanza funcionando el mayor tiempo posible. Uno de ellos, un joven genio de la programación llamado Pavel, había escrito en su diario: «Si los primeros cristianos usaron las catacumbas, nosotros usaremos la Deep Web».
Si ellos escribieron en papiros, nosotros escribiremos en código encriptado. Los métodos cambian, pero la misión permanece: mantener viva la fe hasta que Él regrese. El engaño espiritual alcanzó su cenit cuando el falso profeta principal realizó lo que parecía ser la resurrección del líder mundial después de un atentado que aparentemente lo había matado. Las cámaras de televisión capturaron cada momento del supuesto milagro, transmitido en vivo a cada pantalla del planeta. El líder se levantó después de 3 días, con heridas visibles que sanaron ante los ojos de miles de millones de espectadores. La humanidad enloqueció de adoración, convencida de que estaban presenciando la segunda venida, sin darse cuenta de que era la falsificación satánica definitiva de la resurrección de Cristo. Solo aquellos arraigados en la palabra de Dios reconocieron el engaño, recordando las advertencias de Jesús sobre falsos cristos que engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos. La gran tribulación había comenzado en su plenitud apocalíptica. Los juicios divinos descritos en el Apocalipsis se manifestaban con una intensidad que superaba la comprensión humana. Terremotos de magnitudes nunca registradas sacudían continentes enteros, tsunamis de cientos de metros de altura borraban ciudades costeras y plagas misteriosas diezmaban a poblaciones que habían aceptado la marca. Pero en medio de este caos cósmico, los 144.000 sellados de Israel brillaban como antorchas en la oscuridad más densa. Habían sido transformados de escépticos del Mesías Yeshua en sus predicadores más fervientes, recorriendo el mundo con un mensaje de arrepentimiento final que penetraba corazones endurecidos como espadas de doble filo. En las ruinas de lo que había sido Londres, un grupo de supervivientes cristianos se refugiaba en los túneles abandonados del metro. Entre ellos estaba Elizabeth, una exmiembro del Parlamento que había perdido todo por negarse a votar a favor de las leyes que hacían obligatoria la marca. Ahora, en la oscuridad húmeda del subterráneo, dirigía estudios bíblicos a la luz de velas, enseñando a nuevos creyentes que habían llegado a la fe después de ver el cumplimiento innegable de las profecías. «Llegamos tarde a la fiesta», solía decir con una sonrisa triste, «pero más vale tarde que nunca». Cada día que sobrevivimos sin la marca es una victoria, cada alma que se salva es un trofeo arrebatado al enemigo. Los 2 testigos mencionados en Apocalipsis 11 aparecieron en Jerusalén con un poder que desafiaba toda explicación natural. Vestidos con ropas de saco, predicaban con autoridad divina en el monte del templo, inmunes a todos los intentos de silenciarlos o removerlos. Cuando las fuerzas de seguridad intentaban arrestarlos, fuego consumía a los agresores. Cuando francotiradores intentaban eliminarlos desde la distancia, las balas se desviaban inexplicablemente. Tenían el poder de cerrar el cielo para que no lloviera, de convertir las aguas en sangre, de herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran. Sus palabras, transmitidas involuntariamente por los medios que intentaban ridiculizarlos, alcanzaban a millones que secretamente comenzaban a cuestionar el sistema que habían abrazado. En las selvas del Amazonas, tribus indígenas cristianas que habían preservado su fe a pesar de siglos de intentos de asimilación, ahora se convertían en refugios para creyentes que huían de las ciudades tecnológicamente controladas. Estos pueblos, considerados primitivos por la civilización moderna, poseían una sabiduría espiritual que los había preparado para este momento.
Sus ancianos habían preservado profecías orales que coincidían perfectamente con el Apocalipsis, hablando de un tiempo cuando el hombre blanco traería la marca de la serpiente y sólo aquellos que permanecieran en las tierras antiguas, bajo la protección del Creador, sobrevivirían. Compartían su conocimiento de plantas medicinales, técnicas de supervivencia selvática y, sobre todo, una fe inquebrantable que no dependía de comodidades modernas. El martirio se convirtió en el testimonio más poderoso de la era. Cada ejecución televisada de cristianos que rechazaban la marca, diseñada para aterrorizar a otros resistentes, producía el efecto contrario. La valentía sobrenatural con la que enfrentaban la muerte, los himnos que cantaban mientras eran llevados al patíbulo, las palabras de perdón hacia sus verdugos, tocaban algo profundo en el alma humana que ninguna propaganda podía suprimir. Un verdugo en China, después de ejecutar a cientos de cristianos, finalmente quebró y confesó públicamente: «He visto morir a criminales, a terroristas, a toda clase de personas, pero estos cristianos mueren diferente, mueren como si estuvieran yendo a casa, como si la muerte fuera solo una puerta. No puedo seguir haciéndolo. Prefiero morir con ellos que vivir con esta culpa». Los juicios de las copas comenzaron a derramarse sobre la tierra con una furia divina que hacía temblar hasta a los más endurecidos. Úlceras malignas y dolorosas aparecieron en todos los que habían recibido la marca de la bestia, llagas que ninguna medicina podía curar. El mar se convirtió en sangre como de muerto, y toda vida marina pereció, creando un hedor insoportable en todas las costas del mundo. Los ríos y fuentes de agua dulce también se volvieron sangre, y el ángel de las aguas declaró la justicia divina. «Justo eres tú, oh Señor, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen». En medio de estos juicios aterradores, comunidades de creyentes experimentaban provisión sobrenatural que recordaba al maná en el desierto. En Siberia, donde grupos de cristianos rusos se habían refugiado en los bosques helados, la temperatura que debería haberlos matado por hipotermia parecía no afectarlos. Los lobos y osos que deberían haberlos devorado, en cambio, los protegían de las patrullas de búsqueda. Un oficial militar que dirigió una de estas patrullas y luego desertó, testificó: «Encontramos su campamento varias veces, pero cada vez que nos acercábamos, una niebla impenetrable descendía. Nuestros equipos electrónicos fallaban y un terror inexplicable se apoderaba de mis hombres más valientes. Era como si ángeles invisibles estuvieran guardando el perímetro». La batalla por las almas se intensificaba con cada día que pasaba. El sistema de la bestia, a pesar de todo su poder tecnológico y control económico, no podía conquistar el espíritu humano que había sido tocado por el Espíritu Santo. Por cada creyente que caía, parecían levantarse dos más. Las conversiones ocurrían en los lugares más inesperados, en las oficinas centrales del gobierno mundial, en los laboratorios donde se desarrollaba la tecnología de control, incluso en las familias de los líderes del nuevo orden. El hijo del falso profeta principal se convirtió secretamente después de presenciar una ejecución masiva de cristianos y ver ángeles visibles recibiendo sus espíritus. Su conversión, cuando fue descubierta, sacudió los cimientos del régimen y demostró que ningún poder terrenal podía detener el plan soberano de Dios. El sol comenzó a quemar a los hombres con un calor abrasador cuando el cuarto ángel derramó su copa sobre el astro rey. La temperatura global aumentó a niveles que derretían el asfalto de las calles y hacían inhabitables vastas regiones del planeta. Los sistemas de refrigeración colapsaron, las cosechas se marchitaban en los campos
y millones morían de golpes de calor. Pero en lugar de arrepentirse y dar gloria a Dios, los habitantes de la tierra blasfemaban contra él por las plagas, culpándolo de sus sufrimientos, mientras se aferraban aún más fuertemente a su lealtad hacia la bestia. Era la demostración final de la dureza del corazón humano no regenerado, capaz de maldecir a Dios incluso mientras experimentaba las consecuencias directas de su rebelión. En una cueva en las montañas del Himalaya, un grupo de misioneros occidentales que habían estado sirviendo en el Tíbet cuando comenzó la persecución, ahora ministraba a refugiados de todas las nacionalidades. Entre ellos había budistas convertidos, musulmanes que habían encontrado a Cristo en sueños y visiones, y ateos que habían visto demasiadas profecías cumplidas para seguir negando la verdad bíblica. La cueva se había convertido en una pequeña ciudad subterránea, con familias viviendo en espacios excavados en la roca, compartiendo todo en común como la iglesia primitiva. Un exmonje budista, que ahora predicaba el evangelio con fervor, declaró: «Busqué la iluminación toda mi vida en la meditación y el vacío, pero solo cuando conocí a Cristo entendí que la verdadera iluminación es conocer al Dios vivo que nos ama tanto, que murió por nosotros». Los dos testigos en Jerusalén completaron su ministerio de 1260 días, y tal como estaba profetizado, la bestia que sube del abismo los venció y los mató. Sus cuerpos yacieron en la plaza de la gran ciudad por 3 días y medio, mientras el mundo entero celebraba su muerte con una festividad grotesca. Se enviaban regalos unos a otros, declarando un día festivo global, convencidos de que finalmente habían silenciado las voces que los atormentaban con verdades incómodas. Las cámaras permanecían enfocadas en los cadáveres día y noche, como trofeos de la victoria del nuevo orden sobre el fanatismo religioso. Pero al 3er día y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, y se levantaron sobre sus pies ante la mirada horrorizada de miles de millones de espectadores. Una voz del cielo les dijo: «Subid acá», y ascendieron al cielo en una nube mientras sus enemigos los contemplaban. En esa misma hora, un terremoto devastador destruyó la 10ª parte de Jerusalén, matando a 7,000 personas. La tecnología que había sido el orgullo de la civilización moderna se convirtió en su maldición. Los implantes que prometían conveniencia y seguridad ahora transmitían dolor constante a sus portadores cuando las úlceras aparecieron. Los sistemas de inteligencia artificial que controlaban las ciudades inteligentes comenzaron a fallar de maneras catastróficas, encerrando a personas en edificios automatizados, causando accidentes de tráfico masivos con vehículos autónomos y colapsando las redes de distribución de alimentos. Era como si la creación misma se rebelara contra el uso perverso que la humanidad había hecho de ella. Un ingeniero de sistemas que había diseñado parte de la infraestructura de control antes de convertirse y huir, explicó: «Construimos una jaula dorada para la humanidad, pero Dios está permitiendo que esa jaula se convierta en una trampa mortal para quienes eligieron entrar voluntariamente». En los campamentos de refugiados cristianos dispersos por las zonas rurales del mundo, se vivía una paradoja extraordinaria. Mientras el mundo tecnológicamente avanzado se desmoronaba en caos y sufrimiento, estas comunidades primitivas experimentaban paz, provisión y propósito. Los niños que crecían en estas condiciones austeras mostraban una madurez espiritual que asombraba a los adultos. Una niña de 8 años, en un campamento de Montana, predicó un mensaje que llevó a docenas de adultos al arrepentimiento, hablando con una sabiduría que claramente no provenía de su edad o experiencia. «Jesús me mostró en un sueño», dijo con simplicidad infantil,
que cada día sin la marca es un día más cerca de verlo cara a cara, y cuando lo veamos entenderemos que todo el sufrimiento valió la pena. El río Éufrates se secó completamente cuando el sexto ángel derramó su copa, preparando el camino para los reyes del Oriente. Ejércitos de proporciones nunca vistas en la historia humana comenzaron a movilizarse hacia el valle de Megido, el Armagedón profético. 200 millones de soldados, equipados con armas que podían destruir el planeta varias veces, convergían en lo que todos sabían sería la batalla final. Pero no era simplemente una guerra entre naciones. Era la culminación de la rebelión cósmica contra el Creador. Demonios con forma de ranas salían de las bocas del dragón, de la bestia y del falso profeta, reuniendo a los reyes de la tierra para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. En medio de estos preparativos apocalípticos ocurrió algo que ningún estratega militar había anticipado. Deserciones masivas comenzaron a plagar todos los ejércitos. Soldados que habían tomado la marca, que habían jurado lealtad absoluta a la bestia, de repente experimentaban momentos de claridad aterradora donde veían la futilidad de luchar contra el Dios del universo. Muchos intentaban quitarse la marca, mutilándose en desesperación cuando descubrían que era imposible removerla. Algunos buscaban a los cristianos que habían perseguido, rogando que hubiera alguna esperanza de perdón, incluso para ellos. Los creyentes, mostrando el amor de Cristo hasta el final, les explicaban que mientras hubiera aliento en sus pulmones, el arrepentimiento era posible, aunque las consecuencias terrenales de sus decisiones fueran irreversibles. Un general del Ejército Unificado Mundial, responsable de la ejecución de miles de cristianos, experimentó una conversión dramática cuando presenció la aparición de ángeles reales sobre un grupo de creyentes que estaba a punto de ejecutar. Los seres celestiales, visibles solo para él entre todos sus soldados, lo miraron con ojos que contenían tanto juicio como misericordia. Cayó de rodillas, arrancándose las insignias de su uniforme, gritando el nombre de Jesús en arrepentimiento. Sus propios soldados lo ejecutaron inmediatamente, pero murió con una sonrisa de paz que perturbó profundamente a todos los que la presenciaron. Su último testimonio, grabado por las cámaras de seguridad, se filtró a la resistencia cristiana y fortaleció la fe de incontables creyentes. He servido al lado equivocado, pero incluso para mí, el amor de Cristo es suficiente. No teman a los que matan el cuerpo, teman a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Los cielos se abrieron como un rollo que se enrolla, y toda montaña e isla fue removida de su lugar cuando comenzó la manifestación visible del Rey de Reyes. No era como las películas de Hollywood habían imaginado, ni como los teólogos habían especulado. Era infinitamente más terrible y glorioso. Cristo apareció montado en un caballo blanco, sus ojos como llama de fuego, de su boca salía una espada aguda, y los ejércitos celestiales lo seguían, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Los ejércitos de la tierra, reunidos en Armagedón con toda su tecnología bélica avanzada, se dieron cuenta instantáneamente de la futilidad absoluta de su posición. Armas que podían vaporizar ciudades enteras eran menos que juguetes ante la presencia del Creador del universo. En los refugios subterráneos, donde los líderes mundiales se habían escondido, equipados con tecnología de supervivencia que supuestamente podría sostenerlos durante décadas, el pánico absoluto se apoderó de todos. Las pantallas mostraban algo imposible según todas las leyes de la física conocidas, el cielo literalmente enrollándose, revelando una dimensión de realidad que la ciencia materialista había negado obstinadamente. El líder mundial, el anticristo que había engañado a las naciones,
intentó mantener su fachada de divinidad, incluso mientras sus seguidores más cercanos huían despavoridos. El falso profeta intentó realizar un último milagro para contrarrestar la aparición de Cristo, pero su poder demoníaco se evaporó como niebla matutina ante el sol del mediodía. Ambos fueron capturados vivos y lanzados al lago de fuego que arde con azufre, siendo los primeros ocupantes de ese lugar de tormento eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los cristianos que habían sobrevivido a la gran tribulación, escondidos en cuevas, bosques, desiertos y ciudades subterráneas, emergieron de sus refugios con lágrimas de alegría indescriptible. Muchos estaban demacrados, heridos, traumatizados por años de persecución implacable, pero sus rostros brillaban con una luz sobrenatural al ver a su Salvador vindicado ante el mundo entero. Familias separadas por la persecución se reunieron, mártires resucitaron, y aquellos que habían mantenido la fe contra toda probabilidad fueron honrados públicamente por el mismo Cristo al que habían servido en secreto. Un anciano que había perdido a todos sus hijos por negarse a tomar la marca los vio correr hacia él, jóvenes y radiantes, resucitados y glorificados. «Papá», le dijeron abrazándolo, «tu fidelidad salvó a muchos. Cada vez que te mantuviste firme, el cielo entero celebraba». El juicio de las naciones vivientes comenzó con una solemnidad que hizo temblar a toda la humanidad sobreviviente. Cristo separó a las personas como un pastor separa las ovejas de los cabritos. A su derecha colocó a aquellos que, aunque no habían sido cristianos declarados durante la tribulación, habían mostrado misericordia a los creyentes perseguidos, dándoles comida, agua, refugio, visitándolos en prisión, arriesgando sus propias vidas para proteger a los hermanos más pequeños de Cristo. A muchos de estos les sorprendió su clasificación, protestando que no recordaban haber servido directamente a Cristo, pero Él les explicó con ternura infinita: «En cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». A la izquierda fueron colocados aquellos que habían participado activamente en la persecución o que habían permanecido indiferentes al sufrimiento de los santos. Entre ellos había líderes religiosos que habían predicado un evangelio falso, empresarios que habían lucrado con el sistema de la marca, ciudadanos ordinarios que habían denunciado a sus vecinos cristianos por recompensas monetarias, y todos aquellos que habían elegido la comodidad temporal sobre la verdad eterna. Sus excusas y justificaciones se desvanecieron ante la mirada penetrante de Cristo, que conocía cada motivación secreta, cada oportunidad desperdiciada de mostrar misericordia, cada decisión cobarde de mirar hacia otro lado mientras los inocentes sufrían. El reino milenial de Cristo comenzó con la restauración de la tierra a una belleza que superaba incluso el Edén original. Los desiertos florecieron como rosas, los océanos contaminados se volvieron cristalinos, el aire envenenado se purificó instantáneamente. Los animales perdieron su ferocidad y el león literalmente yacía con el cordero. Los sobrevivientes de la tribulación que habían rechazado la marca gobernaban sobre ciudades, cumpliendo la promesa de que los mansos heredarían la tierra. La tecnología fue redimida y santificada, usada ahora para glorificar a Dios y servir a la humanidad en lugar de controlarla y esclavizarla. Jerusalén se convirtió en la capital del mundo, pero no a través de política o poder militar, sino porque la presencia manifiesta de Cristo residía allí y todas las naciones venían a adorar y aprender. Los 144.000 sellados de Israel recibieron un honor especial en el reino milenial,
sirviendo como sacerdotes y maestros que explicaban cómo todas las profecías del Antiguo Testamento encontraban su cumplimiento perfecto en Yeshua el Mesías. Sus testimonios de conversión, de cómo habían pasado de rechazar a Cristo a ser sus testigos más fervientes durante la tribulación, se convirtieron en enseñanzas fundamentales para las generaciones nacidas durante el milenio. Un rabino que había sido parte de este grupo especial enseñaba: durante 2000 años, mi pueblo esperó al Mesías sin reconocer que ya había venido. Pero Dios, en su misericordia, nos dio una segunda oportunidad durante la hora más oscura de la historia, y finalmente vimos que cada fiesta, cada sacrificio, cada profecía señalaba a Jesús. Durante 1000 años, la tierra experimentó lo que siempre había sido el plan original de Dios para la humanidad. No había guerra, ni pobreza, ni enfermedad degenerativa, ni injusticia. Los niños jugaban con serpientes venenosas sin peligro. Los ancianos vivían siglos con vitalidad juvenil, y el conocimiento del Señor cubría la tierra como las aguas cubren el mar. Sin embargo, increíblemente, al final de los 1000 años, cuando Satanás fue soltado de su prisión por un breve tiempo, logró engañar a multitudes de las naciones para una última rebelión. Esto demostró definitivamente que el problema fundamental de la humanidad nunca había sido el ambiente o las circunstancias, sino la necesidad de regeneración espiritual. Incluso después de 1000 años de gobierno perfecto de Cristo, los corazones no regenerados elegían la rebelión cuando se les daba la oportunidad. El fuego descendió del cielo y consumió a los ejércitos rebeldes en un instante, poniendo fin a la última insurrección contra el gobierno de Dios. Satanás fue lanzado al lago de fuego, donde la bestia y el falso profeta habían estado sufriendo durante 1000 años, cumpliendo finalmente el destino que había sido determinado desde su rebelión original en los albores del tiempo. Entonces apareció el gran trono blanco, y aquel que estaba sentado en él era tan glorioso y terrible que la tierra y el cielo huyeron de su presencia. Era el momento del juicio final, donde cada ser humano que había vivido y no había sido parte de la primera resurrección comparecería ante el Tribunal Supremo del Universo. Los libros fueron abiertos, registros detallados de cada vida humana, cada pensamiento, palabra y acción registrada con precisión perfecta. Pero había otro libro, el libro de la vida del Cordero, y sólo aquellos cuyos nombres estaban escritos en él escaparían de la segunda muerte. Los muertos, grandes y pequeños, estaban de pie ante el trono. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Cada persona fue juzgada según sus obras, no para salvación, pues esa solo venía por gracia mediante la fe, sino para determinar el grado de castigo para los perdidos o de recompensa para los salvos. Muchos que habían sido considerados grandes en la tierra se encontraron siendo los últimos, mientras que otros, que habían sido despreciados y olvidados, fueron exaltados. Una mujer analfabeta de Bangladesh, que había memorizado las Escrituras escuchándolas y había llevado a cientos a Cristo durante la tribulación, recibió una corona que eclipsaba las de muchos teólogos famosos. Un niño que había muerto defendiendo a su familia cristiana de los perseguidores fue honrado como un héroe de la fe junto a los mártires de todas las edades. Por otro lado, predicadores famosos que habían comprometido el Evangelio por ganancias financieras, líderes religiosos que habían guiado a sus congregaciones a aceptar la marca, y cristianos nominales que habían amado más su vida terrenal que a Cristo, enfrentaron la terrible realidad de su condenación eterna. El momento más sobrecogedor llegó cuando aquellos que habían tomado la marca de la bestia comparecieron ante el trono. No había excusas que pudieran ofrecer.
ninguna justificación que pudiera sostenerse ante la santidad absoluta de Dios. Habían elegido conscientemente adorar a la criatura en lugar del Creador, habían vendido sus almas por comodidad temporal, habían rechazado innumerables oportunidades de arrepentimiento. Algunos intentaron argumentar que habían sido engañados, pero los registros mostraban cada advertencia que habían recibido y rechazado, cada testimonio cristiano que habían despreciado, cada punzada de conciencia que habían suprimido. La justicia de su condenación era tan evidente que incluso ellos mismos no podían disputarla. Entonces, algo maravilloso y terrible ocurrió simultáneamente. Un nuevo cielo y una nueva tierra aparecieron, pues el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. La nueva Jerusalén descendió del cielo, preparada como una esposa ataviada para su marido. Era una ciudad de belleza indescriptible, con muros de jaspe, puertas de perlas, calles de oro puro transparente como cristal. La gloria de Dios la iluminaba, y el Cordero era su lumbrera. No había templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero eran su templo. Las dimensiones de la ciudad desafiaban la comprensión humana. 1500 millas de largo, ancho y alto, una estructura cúbica perfecta que podía albergar a todos los redimidos de todas las edades con espacio de sobra. Los redimidos de todas las edades, desde Abel hasta el último mártir de la tribulación, entraron en su herencia eterna. No había más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habían pasado. Dios mismo enjugó toda lágrima de sus ojos. El árbol de la vida, no visto desde el Edén, crecía a ambos lados del río de agua de vida que fluía del trono de Dios, produciendo 12 frutos diferentes, uno para cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. La maldición que había pesado sobre la creación desde la caída de Adán fue completamente removida. Los que habían rechazado la marca durante la tribulación recibieron un lugar de honor especial en la eternidad. Sus nombres estaban escritos en los fundamentos de la ciudad. Sus testimonios se convirtieron en canciones eternas de alabanza, y su fidelidad era celebrada por los ángeles que habían observado su lucha con admiración sagrada. Un joven que había sido torturado durante meses por negarse a negar a Cristo, ahora brillaba con una gloria que hacía palidecer a las estrellas. Cuando otros redimidos le preguntaban sobre sus sufrimientos, respondía con una sonrisa radiante. ¿Qué sufrimientos? No recuerdo ningún dolor. Solo recuerdo el gozo de conocer que mi Redentor vive y que un día lo vería cara a cara. Y aquí estoy, viéndolo, y es infinitamente mejor de lo que jamás imaginé. La eternidad se extendía ante los redimidos como un océano sin fin de gozo, descubrimiento y adoración. Cada momento traía nuevas revelaciones de la infinita sabiduría, amor y creatividad de Dios. Los científicos redimidos exploraban los misterios del universo sin las limitaciones de mentes finitas. Los artistas creaban bellezas que habrían sido imposibles en la tierra caída. Los músicos componían sinfonías que incorporaban los sonidos de la creación renovada. Pero sobre todo, la presencia inmediata de Dios satisfacía el anhelo más profundo del alma humana. No había necesidad de fe porque veían cara a cara. No había necesidad de esperanza porque toda promesa estaba cumplida. Solo quedaba el amor perfecto que nunca dejaría de ser. En contraste absoluto, aquellos cuyos nombres no se hallaron escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego, el lugar de tormento eterno preparado originalmente para el diablo y sus ángeles.
Entre ellos estaban todos los que habían recibido la marca de la bestia, eligiendo conscientemente la rebelión contra Dios, incluso después de presenciar sus juicios. Su tormento era proporcional a su conocimiento y rechazo de la verdad. Los que habían perseguido a los cristianos experimentaban el horror de comprender completamente la magnitud de su crimen contra el cuerpo de Cristo. Los falsos maestros que habían torcido las Escrituras para su ganancia enfrentaban la realidad de cada alma que habían desviado. El llanto y el crujir de dientes no era simplemente dolor físico, sino la agonía de la pérdida irreversible, el conocimiento de lo que podrían haber tenido si solo hubieran elegido diferentemente. Las últimas palabras registradas de Cristo resonaron por la eternidad. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y todos los redimidos, desde el ladrón en la cruz hasta el último mártir de la tribulación, respondieron con una sola voz: Amén, ven, Señor Jesús. De la historia de aquellos que rechazaron la marca de la bestia, se convirtió en el testimonio eterno del poder del amor de Dios sobre el miedo, de la fe sobre la vista, de la eternidad sobre la temporalidad. Cada uno de ellos había enfrentado la decisión más difícil imaginable. Lealtad a Cristo significaba perder todo en la tierra. Pero ahora, en la gloria eterna, comprendían que no habían perdido nada y lo habían ganado todo. Sus cicatrices se habían convertido en estrellas, sus lágrimas en perlas, sus sufrimientos en coronas. El precio que pagaron por rechazar la marca palidecía en comparación con el peso eterno de gloria que ahora experimentaban. La Nueva Jerusalén resonaba continuamente con testimonios de gratitud. Cada redimido tenía una historia única de la gracia de Dios, pero los que habían resistido durante la tribulación tenían testimonios que causaban asombro incluso en el cielo. Habían visto el rostro del mal absoluto y habían elegido el bien, habían enfrentado la muerte y habían elegido la vida, habían tenido todas las razones humanas para ceder y habían elegido permanecer firmes. Su recompensa no era simplemente escapar del castigo, sino una intimidad con Cristo, forjada en el fuego de la persecución, que los marcaba con una gloria especial por toda la eternidad. Amados hermanos y hermanas en Cristo, si has llegado hasta este momento final de nuestro mensaje, no es casualidad, sino una cita divina que Dios tenía preparada específicamente para ti. Tu perseverancia en escuchar cada palabra de esta revelación profética demuestra que el Espíritu Santo está trabajando poderosamente en tu corazón, preparándote para los acontecimientos que están por venir. Queremos conocer profundamente cómo esta palabra transformadora ha impactado tu vida y fortalecido tu fe. Por favor, escribe en los comentarios «Sentí la voz de Dios en este video» y comparte tu testimonio personal de cómo el Señor te habló a través de este mensaje. Tu experiencia puede ser exactamente lo que otro hermano necesita leer para encontrar esperanza en medio de sus propias pruebas. Esta no es simplemente una invitación a interactuar, sino una oportunidad sagrada de edificar el cuerpo de Cristo compartiendo las maravillas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Te invitamos de todo corazón a suscribirte a nuestro canal presionando el botón de suscripción y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas revelaciones bíblicas cruciales que Dios nos está permitiendo compartir contigo. Tu like en este video no es solo un apoyo digital, es tu manera de sembrar en este ministerio y ayudarnos a alcanzar más almas sedientas de la verdad de Dios.
En la pantalla final encontrarás el próximo video que hemos preparado con mucha oración y dedicación, donde continuaremos desentrañando los misterios proféticos que el Señor está revelando para su pueblo en estos últimos tiempos. Que el Dios Todopoderoso derrame sobre tu vida bendiciones sobrenaturales, que su protección divina cubra tu hogar y tu familia, que su sabiduría celestial guíe cada una de tus decisiones y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús hasta el glorioso día de su venida. Maranata, ven pronto, Señor Jesús.